Parecía el marido perfecto, pero lo que hizo es chocante amor que mata. Una tarde de septiembre de 2018, Laredo, Texas, vivió el choque más inesperado. Un agente hispano de la patrulla fronteriza, respetado y con décadas de servicio, de pronto pasó de héroe a sospechoso en una serie de asesinatos. Juan David Ortiz, supervisor de inteligencia con 10 años de experiencia en el Border Patrol y es veterano de la Marina de Estados Unidos, parecía un padre de familia ejemplar. The Marshall Project. Pero entre el 3 y el 15 de septiembre de ese año, él asesinó a 4 mujeres exoservidoras en Laredo, una de ellas transgénero. 2 semanas estaban destinadas a erigir un mito trágico y a exponer una doble vida oculta bajo uniforme. El caso tomó forma cuando Erika Peña escapó de su vehículo mientras él la apuntaba con un arma. Corrió hacia un agente estatal que estaba cerca de una gasolinera, dando el nombre David y la descripción del vehículo. Wikipedia. Esa huida dio inicio a la orden de captura, y esa misma mañana aparecieron los primeros cuerpos, Melissa Ramírez y Claudine Enluera, asesinadas con un tiro en la cabeza poco después de ser recogidas en su camioneta. A partir de ese momento, la tensión creció. Ortiz continuaba desempeñándose en su turno mientras su doble vida transcurría sin dejar pistas evidentes a los ojos institucionales. El DA Isidro Alanís declaró que lo consideramos un asesino en serie, dada la naturaleza escalonada de los asesinatos. El público empezaba a cuestionar, ¿cómo pudo un hombre confiable entre comunidades latinas construir una fachada de humanidad mientras ejecutaba su versión distorsionada de justicia al caer la noche? La revelación principal del primer capítulo es la constelación de elementos que hasta entonces habían sido ignorados: registros de patrulla, movimientos de GPS, comportamientos erráticos reportados por colegas y familiares, y la revelación de que Ortiz conocía a algunas víctimas, lo cual fue descubierto durante la investigación. Estos vínculos demuestran que no actuó al azar, sino con una motivación que surgía de sus prejuicios y su acceso al sistema. Conforme avanza el primer capítulo, la narrativa se torna una progresión de dudas que se van convirtiendo en certezas. Testigos recuerdan un hombre amable y familiar, pero detrás de esa fachada, existía una propuesta oscura. Según él mismo confesó, su propósito era limpiar las calles de aquellas mujeres que, en su visión sesgada, merecían ser eliminadas. Aquí concluye la primera parte, el perfil de un hombre reconocible, respetado y funcional que se transforma poco a poco en la figura de un verdugo. La siguiente fase de la investigación revelará la confesión completa, los patrones criminales que lo definen y las contradicciones que derrumbarán su defensa. La comunidad latina está en alerta. La pregunta que solo comienza a formularse, cuando un héroe oculta su lado más oscuro. La fuga que desató la investigación que cambiaría todo. La tensión acumulada en Laredo alcanzó un punto crítico la madrugada del 14 de septiembre de 2018. Cuando ocurrió el momento clave que transformó una serie de desapariciones en una investigación en marcha con nombre y rostro. Erika Peña, sexoservidora que había trabajado con varias mujeres desaparecidas, subió a un vehículo creyendo reconocer al conductor. Sin embargo, tras mencionar el nombre de una amiga ausente, el hombre reaccionó con nerviosismo y violencia. Peña logró escapar, corriendo hacia una gasolinera cercana, gritando ayuda y señalando claramente al conductor, David. Esa confesión espontánea y dramática detonó todo. Al principio, las autoridades dudaron. Ortiz aún no era sospechoso público y no encajaba en el perfil tradicional. Sin embargo, los datos que emergieron fueron contundentes: placas del automóvil, nombre del sospechoso y descripción física clara. Se emitió una orden de arresto ese mismo día, y al amanecer, la escena se volvió evidencia. Hallaron los cuerpos de Melissa Ramírez y Claudine Enluera, asesinadas en condiciones similares. Ambas fueron recogidas en su camioneta poco antes de desaparecer. El estado de la investigación cambió de forma inmediata. Lo que pudo haber sido interpretado como muertes aisladas, pasó a considerarse serie y premeditación. Ortiz continuaba con su rutina diaria como supervisor de inteligencia en la patrulla fronteriza, incluso después de las primeras víctimas.
Los compañeros lo veían llegando al turno, concentrado, sin indicios de declive emocional o alarma visible. Esa dualidad desconcertó a colegas y familiares. ¿Cómo alguien respetado por su disciplina de día puede ser un asesino en serie de noche? El fiscal Isidro Alanís, quien lideró la acusación, lo calificó como un acto planeado y racional, no producto de un trauma emocional pasajero. Según sus palabras, se trataba de un agente que actuó como juez y verdugo por su propia cuenta. Mientras tanto, la investigación se expandía en múltiples frentes. Oficiales revisaron los horarios de trabajo y descansos de Ortiz. Se detectaron patrones inconsistentes, él faltó a turno sin reportar cuando ocurrieron ciertos crímenes, también aparecía en lugares clave mapeados por GPS. Además, surgieron testimonios de mujeres que afirmaron haberlo visto casualmente varias veces en zonas donde luego desaparecieron víctimas. Algunas incluso mencionaron que ofrecía ayuda o servicios de protección. Lo que nadie imaginó era que esa fama de protector se volvía parte de la trampa. Las autoridades registraron conversaciones telefónicas de días previos, detectando silencios prolongados y un pico de actividad digital. Ortiz visitó zonas remotas justo antes de desapariciones confirmadas. También comenzaron a rastrearse los movimientos de su vehículo tras placas identificadas por Peña. Las cámaras de seguridad de gasolineras, convenios sociales y tiendas al por menor aportaron secuencias que vinculaban su coche con varias escenas críticas. A la vez, la familia de Melissa y Claudine comenzaron a presionar públicamente, reclamando respuestas y cuestionando por qué el agente no fue investigado antes. Mientras el caso avanzaba, expertos en perfiles criminales encabezaron una tesis central. El comportamiento de Ortiz coincide con patrones de asesinos que operan sobre víctimas vulnerables, eliminando elementos que ellos mismos consideran desechables. Esa motivación moral distorsionada, unida a la frialdad operativa y a su capacidad de mantener la fachada pública, consolidaba un perfil devastador. El registro policial exhibía un modus operandi impecable, armas guardadas de forma no profesional, vestimenta que no dejaba huellas visibles, ausencia de señales tras las escenas del crimen. Eso requería planificación y cálculo, no impulsividad emocional. De un mismo modo, organizaciones comunitarias latinas como Mi Gente y la Texas Latina Women's Foundation comenzaron a involucrarse con fuerza. Denunciaron no solo el horror del caso, sino la negligencia institucional frente a señales que hubieran podido prevenir más víctimas. Cuestionaron la falta de protocolos sobre agentes que trabajan directamente con comunidades vulnerables, sin ningún filtro de salud mental ni supervisión efectiva. En cuestión de días, lo que parecía ser un caso local se transformó en enfoque nacional. Activistas en ciudades como Houston, San Antonio y Los Ángeles comenzaron a compartir hashtags como #agente traidor y #justicia para las víctimas, generando presión mediática y política. El sistema ya no podía ignorar un agente que operó desde adentro, protegido por uniformes y por su estatus profesional. Mientras la investigación avanzaba, se descubrió algo inquietante. Ortiz había grabado parte de sus confesiones y bosquejos de juicio en audios que creía perdurables únicamente en su memoria. Ese archivo inédito sería la prueba más contundente que transformaría dudas tardías en evidencia legal irreversible. O que marcaría el inicio de un juicio público que nadie podría olvidar. El juicio, evidencia, estrategia y caída pública. San Antonio, noviembre de 2022. El juicio más esperado del año se abre bajo estrictas medidas de seguridad. El acusado, Juan David Ortiz, enfrenta cargos por 4 asesinatos. Pero este no es solo un proceso judicial. Es una disección pública del colapso institucional que permitió que un agente federal actuara con impunidad por más de 2 semanas. Desde los primeros minutos, el fiscal deja claro que no se trata de suposiciones, sino de hechos documentados. Las imágenes de las escenas del crimen ya no eran conjeturas aisladas, coincidían en método, arma y patrón de actuación. Los análisis forenses confirmaron lo que la confesión, grabada en video, ya anticipaba. Ortiz ejecutó a sus víctimas de forma sistemática, con su arma reglamentaria, en un periodo cuidadosamente planificado.
Cada dato expuesto en la sala responde a una lógica escalofriante. Las coordenadas GPS del vehículo oficial de Ortiz coinciden, minuto a minuto, con los lugares donde aparecieron los cuerpos. Los datos de sus turnos de patrullaje revelan ausencias estratégicas. Las cámaras de vigilancia urbanas muestran su vehículo deteniéndose brevemente en puntos oscuros, alejados del centro. Todo encaja. Nada parece improvisado. La defensa, consciente de la fuerza de la evidencia técnica, opta por una narrativa alternativa. Ortiz habría actuado bajo un colapso mental. Alegan trauma no tratado, desórdenes psicológicos y presunta presión laboral crónica. Pero el contrainterrogatorio de los peritos estatales es devastador. No hay diagnóstico previo, ni historial médico que sustente alteración mental alguna. Los psiquiatras concluyen, plenamente consciente, plenamente funcional. El juicio avanza con ritmo constante. No hay interrupciones dramáticas, pero el ambiente se torna cada vez más denso. La fiscalía introduce elementos que van más allá del crimen individual. Saca a la luz informes internos ignorados que alertaban sobre el comportamiento errático de Ortiz. Al menos 2 denuncias formales por conducta inapropiada habían sido archivadas sin investigación. Las víctimas, mujeres latinas en situación de vulnerabilidad, nunca recibieron respuesta. Tampoco protección. Lo que emerge en la sala ya no es solo el retrato de un asesino serial. Es el retrato de un sistema que falló en cada instancia. Compañeros que no reportaron. Supervisores que minimizaron señales. Protocolos que nunca se activaron. El uniforme, que debía proteger a la comunidad, se volvió escudo de impunidad. Uno de los momentos más significativos del proceso se produce cuando las familias de las víctimas toman la palabra. No lo hacen con retórica jurídica, sino con relatos personales. Hablan en español, sin intérpretes, como un acto de resistencia y dignidad. Una madre describe cómo su hija confiaba en Ortiz porque era agente. Otra denuncia que acudió a la comisaría semanas antes de la tragedia, pero fue ignorada. Las palabras son sencillas, pero su efecto es contundente. No apelan al odio, sino a la verdad. La narrativa de la fiscalía se consolida con precisión quirúrgica. Cada testimonio refuerza la cronología de los hechos. Cada prueba técnica desarma las defensas. Las grabaciones de la confesión no muestran coacción ni duda. Ortiz no fue engañado, ni presionado. Habló con claridad, con tono de quien cree que tiene razón. El jurado no tarda en deliberar. Tras apenas unas horas, emite un veredicto unánime, culpable en todos los cargos. El juez dicta sentencia firme, cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. No hay apelaciones inmediatas. No hay beneficios posibles. El veredicto, sin embargo, no apaga la indignación. La sociedad ya no busca solo condena. Busca respuestas. Fuera de la corte, comienzan a multiplicarse las reacciones. Organizaciones comunitarias denuncian que este no fue un crimen silencioso, sino sistemáticamente silenciado. Activistas comparten documentos filtrados que indican cómo ciertos agentes con historial problemático eran rotados entre zonas, pero nunca sancionados. La patrulla fronteriza emite un comunicado breve, sin autocrítica ni referencias al caso. El silencio institucional alimenta la indignación pública. En redes, la historia toma nuevas dimensiones. Se viralizan imágenes de las víctimas, sus nombres, sus edades. Aparecen perfiles anónimos que afirman haber tenido encuentros previos con Ortiz o haber presenciado situaciones sospechosas. Algunos medios conservadores intentan desviar el foco hacia el perfil psicológico del asesino, pero la narrativa dominante ya está instalada. No fue un hombre aislado, fue un sistema que permitió que un hombre así actuara sin freno. Las preguntas sin respuesta se acumulan. ¿Por qué nadie investigó las denuncias previas? ¿Cuántos otros agentes con comportamientos inadecuados siguen operando bajo el radar? ¿Qué mecanismos reales existen para supervisar a quienes portan armas y autoridad? El juicio ha terminado,
pero el caso está lejos de cerrarse. La sentencia individual no basta para quienes ahora exigen transformación estructural. La comunidad latina, especialmente en Texas, empieza a organizarse. Desde Houston hasta Laredo, grupos civiles piden auditorías externas, líneas directas de denuncia en español y mayor transparencia en el reclutamiento de agentes fronterizos. Impacto y reforma, cuando el dolor colectivo se convierte en movimiento. Con el veredicto leído con firmeza y el acusado siendo llevado en silencio a cadena perpetua, el tribunal pareció, por un momento, haber cerrado el caso Ortiz. Pero para miles de personas afectadas directa o indirectamente por sus acciones y por el sistema que lo apoyó, eso no fue un punto. Fue, como mucho, una coma. Porque la condena de un hombre no borró las cicatrices dejadas por la omisión institucional, ni silenció las voces que habían sido ignoradas durante años. Lo que siguió fue una protesta pública poco común, especialmente en regiones marcadas por el miedo a las represalias y la desconfianza histórica hacia las autoridades. En las comunidades latinas de Texas, Mississippi, California y Arizona, comenzaron a surgir manifestaciones espontáneas. No pedían venganza. Exigían un cambio. En Houston, se dejaron velas encendidas frente a una estación de la patrulla fronteriza. En Dallas, un grupo de familiares organizó un homenaje informal con fotos de Melissa, Claudine, Giselda y Yanelle, las 4 víctimas identificadas en el caso. Los carteles llevaban lemas contundentes: el uniforme no tapa la culpa y justicia sí, silencio no. La indignación traspasó fronteras lingüísticas y políticas, porque la pregunta ya no era cómo sucedió esto, sino cuántas veces más ha sucedido esto sin que se revele. Las ONG y los movimientos sociales vieron allí una oportunidad excepcional, la apertura de un espacio para escuchar y visibilizar demandas históricamente reprimidas. Grupos como Mi Gente, Guardianes Latinos y la Alianza Nacional de Sexoservidoras comenzaron a trabajar en frentes paralelos. Por un lado, se brindó apoyo psicológico y legal a sobrevivientes de abusos cometidos por funcionarios públicos. Por otro, se presionó directamente para que se implementaran cambios estructurales en las políticas de denuncia, supervisión y reclutamiento. Y algo empezó a ceder. En enero de 2023, apenas 2 meses después de la finalización del juicio, el Departamento de Seguridad Nacional se vio obligado a emitir un comunicado reconociendo las deficiencias en los protocolos de revisión de conducta de la patrulla fronteriza. Fue un reconocimiento vago, pero sin precedentes. Mientras tanto, las comisiones estatales comenzaron a abrir sus propias investigaciones sobre los procesos de evaluación psicológica, la capacitación en ética y los canales de denuncia para poblaciones vulnerables, especialmente migrantes, trabajadoras sexuales y personas transgénero, quienes a menudo sufren acoso institucional sin medios seguros para responder. Sin embargo, los cambios no se produjeron espontáneamente. Detrás de cada nuevo protocolo anunciado se encontraba la presión constante de grupos de la sociedad civil que se negaban a ser olvidados. En ciudades como El Paso y Bronzeville, se organizaron audiencias públicas donde sobrevivientes y familiares pudieron compartir sus experiencias directamente con representantes estatales. Muchos de estos testimonios se grabaron en video y se viralizaron en redes sociales, impulsando etiquetas como #Nunca callar frente al poder y #El guardián traidor. Mientras tanto, las escuelas públicas comenzaron a incluir debates sobre el abuso de poder y los derechos civiles fundamentales en sus directrices, reflejo de la creciente comprensión de que el problema trascendía el caso específico de Ortiz. Ya no era posible tratarlo como una desviación aislada. Era producto de sucesivos fracasos, tolerados por una cultura institucional que premiaba el silencio y la apariencia de eficiencia. La movilización también llegó a las trastiendas del Congreso estatal. Comenzaron a circular proyectos de ley que exigían que todos los agentes de la patrulla se sometieran a una reevaluación psicológica cada 2 años. Otros sugirieron la creación de oficinas independientes de Defensoría del Pueblo para recibir denuncias anónimas de abuso, especialmente en los condados fronterizos. Aún era demasiado pronto para saber qué medidas se implementarían realmente, pero el tema,
por primera vez, estuvo en el centro del debate político. El impacto del caso también resonó más allá de los medios tradicionales. Documentalistas independientes lanzaron sus propios proyectos de investigación, cruzando testimonios olvidados con registros oficiales para intentar responder a la persistente pregunta: ¿cuántos casos similares se han silenciado a lo largo de los años? Mientras tanto, en el mundo digital, influencers latinos transformaron el tema en contenido denunciante, rompiendo la burbuja periodística y acercando el debate al público joven, el mismo público que, hasta hace poco, evitaba abordar temas de justicia penal por miedo o incredulidad. Pero no todos los sectores reaccionaron con la misma franqueza. Los líderes conservadores intentaron reducir el caso a una tragedia personal sin relación con ninguna responsabilidad institucional. Se lanzaron campañas en línea para desacreditar a víctimas y activistas. Foros anónimos fueron testigos de intentos de revivir la imagen pública de Ortiz como un héroe frustrado. Si bien estos movimientos fueron ruidosos, fueron minoritarios comparados con la fuerza del clamor popular. En medio de este escenario, lo que emergía era una transformación social continua, impulsada por el dolor, sí, pero impulsada por el deseo colectivo de no permitir que el horror se repitiera bajo la protección de una placa. La conciencia de que el uniforme no puede ser un escudo para los crímenes comenzó a consolidarse no solo como una bandera activista, sino como un principio de política pública. Y aunque los efectos prácticos de las reformas tardarán en materializarse, lo que vimos tras el juicio de Ortiz fue un punto de inflexión. Una comunidad que había permanecido silenciada durante tanto tiempo ahora alzó la voz. Eso sustituyó el miedo por la exigencia. Y empezó a enfrentarse a la maquinaria que, hasta entonces, había operado sin oposición. En el próximo capítulo, profundizaremos en este contraste entre el silencio institucional y la movilización popular. Exploraremos cómo la sociedad civil tomó el control de la narrativa, cómo surgieron nuevos mecanismos de protección y cuáles fueron las consecuencias directas para los agentes y las estructuras que antes actuaban con total impunidad. Porque la pregunta que resuena, y que aún no tiene respuesta, sigue siendo la misma: cuando el agresor viste el uniforme, ¿quién protege al invisible? Reacao, resistencia e os limites da mudanca. As velas deixadas nos memoriais improvisados já se apagaran, mas o calor da indignacao permaneceu. Após a condenacao de Juan David Ortiz e a como cao nacional que se seguiu, o caso deixou de ser episódio isolado para se tornar símbolo de uma ruptura social, uma linha tracada entre o antes e o depois. Pela primeira vez, de forma pública, o poder que protegía pasou a ser questionado porque antes se calaba ou era silenciado. A resposta da sociedade civil não tardou. Organizacoes como Mi Gente e a Alianza Nacional de Sexoservidoras intensificarán seus esforços, não apenas oferecendo apoio psicológico e jurídico, mas articulando uma nova rede de denúncias en espanhol, voltada a populacoes marginalizadas nos estados de fronteira. En poucas semanas, esas redes começarán a receber relatos de casos antigos, situacoes que nunca foram investigadas, muitas delas envolvendo agentes en posicoes de autoridade. Eran voces que finalmente encontraba Meco. Esos relatos, inicialmente tratados con cautela, pasaron a ser documentados e encaminados a comisiones independentes formadas por abogados, exfuncionarios públicos e representantes comunitarios. O que surgiu desse mapeamento preliminar foi alarmante: padrão recorrente de abuso de autoridade, silenciamento de vítimas e omissão deliberada por parte de chefias locais. En condados como Webb, Hidalgo e Cameron, identificou-se histórico de denúncias arquivadas, sem sequer serem protocoladas formalmente. O Estado do Texas, pressionado por veículos de imprensa nacionais, anunciou a formacao de uma forca-tarefa para revisar os procedimentos internos da patrulha fronteirica. Mas o anúncio, que parecia sinalizar uma abertura, logo encontrou resistência dentro da própria estrutura federal. Liderancas da agência argumentaram, em comunicados oficiais, que casos como o de Ortiz não representavam a conduta da maioria dos agentes e que os processos de triagem fiscalizacao já seriam, segundo eles, rígidos e suficientes. Na prática,
porém, esas declarações não se sustentaban diante dos fatos. Levantamento realizado por jornalistas independentes reveló que, entre 2015 y 2022, ao menos 42 denuncias formais contra agentes da patrulha habían sido encerradas sem investigação. Dessas, 29 envolvían algún tipo de abuso contra mulheres latinas, muitas en situação de migração irregular ou seja, en condições especialmente vulneráveis. Nenhum dos denunciantes teve acompanhamento legal por parte do Estado. Essa revelação fez com que o tema transbordasse da esfera jurídica e invadisse o debate político. Parlamentares de origem latina passaram a cobrar, publicamente, a criação de mecanismos de controle civil sobre forcas federais. Propunham ouvidorias externas, câmeras corporais com acesso público e avaliações psicológicas periódicas. As propostas, no entanto, enfrentavam oposição ferrenha de blocos conservadores que viam nas medidas uma ameaça à autoridade policial. O embate, agora, não era apenas sobre o crime, era sobre o controle do poder. Enquanto isso, nas redes sociais, a indignação popular encontrava formas criativas de se manifestar. Surgiram documentários independentes, vídeos explicativos, séries de podcast e exposições fotográficas que buscavam resgatar a história das vítimas. Grupos de jovens ativistas organizavam caravanas educativas entre cidades pequeñas, explicando os direitos de migrantes, mulheres e trabalhadores informais frente a abordagens de agentes armados. Las consecuencias también comenzaron a manifestarse en el ámbito simbólico. En Laredo, la sede regional de la patrulla amaneció una mañana con decenas de siluetas femeninas pintadas sobre el asfalto. Junto a ellas, los nombres de las víctimas. Un acto silencioso pero innegablemente poderoso. En Chicago, una exposición fotográfica itinerante titulada Las que no fueron escuchadas, recorrió escuelas y centros culturales, destacando historias borradas por décadas de impunidad. En Nuevo México, artistas latinos estrenaron un cortometraje de ficción inspirado en el caso Ortiz, premiado en festivales por su denuncia estética del abuso de autoridad institucional. Pero la presión simbólica no se tradujo automáticamente en reformas. En la práctica, los protocolos de la patrulla fronteriza se mantuvieron intactos. Internamente, se abrieron investigaciones disciplinarias contra otros agentes, pero casi todas fueron confidenciales. Abogados de derechos humanos denunciaron la falta de transparencia y el riesgo de represalias contra testigos internos. También hubo informes de agentes que intentaron cooperar con los nuevos procesos y fueron destituidos con justificación administrativa. En respuesta, los activistas comenzaron a trabajar en otro frente, la internacionalización del caso. Organizaciones de derechos humanos presentaron expedientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las instituciones de la ONU, denunciando violaciones sistémicas de los derechos civiles y negligencia institucional por parte del gobierno estadounidense. El objetivo era claro, convertir el caso Ortiz no solo en un escándalo nacional, sino en una advertencia global sobre cómo la autoridad sin control puede convertirse en una herramienta de terror. Y mientras la agenda institucional avanzaba con lentitud y resistencia, la sociedad civil siguió adelante. Las ONG locales crearon aplicaciones de denuncia anónima, que ofrecían la opción de presentar pruebas en audio y video. Se empezaron a distribuir folletos bilingües en los albergues para migrantes, con instrucciones paso a paso sobre cómo responder en caso de abuso por parte de las autoridades. El movimiento, nacido del horror, comenzó a consolidarse como un sistema de protección paralelo. Pero la pregunta persistente aún resonaba en cada testimonio, cada mural, cada iniciativa comunitaria: ¿cuántas otras víctimas existían antes del arresto de Juan David Ortiz? ¿Cuántas siguen actuando protegidas por el silencio, el miedo o la complicidad institucional? En el siguiente capítulo, nos centraremos en esta dimensión más oscura y aún sin respuesta, que reveló el caso Ortiz sobre los mecanismos de invisibilidad sistemática. ¿Cómo la estructura policial y burocrática fomenta el olvido? Y, lo más importante, ¿qué rastros ocultos aún persisten en las sombras del sistema? El silencio como estrategia, estructuras que ocultan el crimen.
si bien la movilización pública se intensificó y los proyectos de reforma cobraron visibilidad, un elemento crucial permaneció intacto: el funcionamiento mismo de las estructuras que permitieron el ascenso de Juan David Ortiz. Tras las pruebas expuestas en el juicio y las acusaciones posteriores se escondía un sistema silencioso, un mecanismo discreto que, durante años, operó sin resistencia, incluso ante claros indicios de irregularidades. Tras bambalinas en la patrulla fronteriza, una cultura de autoprotección institucional estaba arraigada desde hacía tiempo. Las investigaciones internas, cuando se abrían, rara vez trascendían el ámbito regional. Los procedimientos disciplinarios se manejaban con absoluta confidencialidad. Y cuando un agente era acusado de mala conducta, las respuestas más comunes eran la reasignación, las advertencias verbales o el despido por falta de pruebas contundentes. Esta estructura de blindaje se hizo aún más evidente con el análisis de documentos internos obtenidos por periodistas del Proyecto de Transparencia del Suroeste a través de la Ley de Libertad de Información. Los informes de 2016 a 2020 mostraron que, en más del 80% de los casos con acusaciones contra agentes, los supervisores involucrados en las investigaciones pertenecían a la misma cadena de mando que los acusados. La ausencia de mecanismos de supervisión externa creó un entorno donde la parcialidad era la regla y la rendición de cuentas, la excepción. El caso Ortiz expuso este patrón con dolorosa claridad. Durante el juicio, se supo que 2 víctimas habían contactado a los departamentos locales de la patrulla antes de morir. En ambos casos, el contacto fue informal, verbal y no se registró formalmente. Estas conversaciones nunca se convirtieron en un informe, ni llegaron a la fiscalía ni a agencias independientes. Lo que antes era una queja se convirtió en ruido y desapareció en el laberinto burocrático de la institución. ¿Pero por qué no se formalizaron estas denuncias? Investigaciones posteriores indicaron que muchos migrantes y trabajadores sexuales, grupos más vulnerables a las acciones de los agentes, evitaban presentar denuncias por temor a la deportación, represalias o descrédito. Además, la barrera del idioma persistía. En muchos cruces fronterizos no había traductores disponibles. Esto provocó que las denuncias en español se ignoraran, simplificaran o malinterpretaran. Mientras tanto, un estudio realizado por el Centro para los Derechos Fronterizos reveló una estadística alarmante. Casi el 40% de los agentes de la patrulla fronteriza que habían sido objeto de denuncias formales seguían operando en zonas de alto riesgo, sin supervisión adicional. El estudio indicó que la agencia priorizaba indicadores operativos, como arrestos o incautaciones, sobre la conducta ética. El rendimiento, no el comportamiento, era la medida del éxito. Esta política silenciosa de premiar la productividad por encima de la integridad creó una paradoja devastadora: cuanto más activo era un agente, menos probable era que lo investigaran. Juan David Ortiz, a lo largo de su carrera, había sido elogiado por su eficiencia operativa. Recibía bonificaciones y premios por desempeño. Internamente, se le consideraba confiable, un perfil que, irónicamente, lo protegió incluso cuando ya habían surgido señales preocupantes. El documental Códigos de Silencio, estrenado por un equipo de periodistas de investigación en el segundo semestre de 2023, se centró precisamente en rastrear estas señales. El documental entrevistó a antiguos compañeros de Ortiz, quienes, anónimamente, denunciaron episodios de comportamiento inestable, bromas ofensivas durante patrullajes y comentarios despectivos sobre ciertas comunidades. Ninguno de ellos había denunciado formalmente estos incidentes. Al preguntarles por qué, la respuesta fue casi unánime: miedo a represalias y desconfianza en el sistema de investigación interna. Al mismo tiempo, los activistas observaron que, en los condados con mayor presencia militarizada, el número de denuncias formales era significativamente menor. Esto no indicaba menos abusos, sino una menor confianza pública en la posibilidad de justicia. La consecuencia directa fue la normalización del silencio: las víctimas no buscaban ayuda, los colegas no denunciaban y los superiores no actuaban. Esta red de omisiones, aunque fragmentada, constituía un escudo robusto. Para muchos,
Juan David Ortiz no era una desviación. Era el reflejo extremo de un sistema que, con el paso de los años, había aprendido a ignorar las señales de alerta. Cuando finalmente fue arrestado, la conmoción no fue solo el crimen en sí, sino la pregunta que inevitablemente se planteaba: ¿cuántos otros agentes seguían operando bajo la misma lógica, aún sin ser expuestos, aún protegidos? En ese momento, ya no bastaba con reformar los protocolos ni crear canales de denuncia. Era necesario comprender cómo el silencio se había convertido en una herramienta estratégica, tanto para mantener la reputación institucional como para evitar el escrutinio público. En muchos casos, las denuncias no solo se ignoraban, sino que se gestionaban. En 2024, tras una intensa presión pública e internacional, el Senado del Estado de Texas estableció un comité especial sobre transparencia en las fuerzas de seguridad fronteriza. Por primera vez, se citó a testigos internos a declarar sobre la presión y el sabotaje que sufrieron al intentar investigar a sus colegas. Lo que se escuchó durante las sesiones del comité no fueron solo errores individuales, sino prácticas sistemáticas de supresión de información. Incluso con estos avances, una investigación exhaustiva sobre los daños causados aún está lejos de concluir. Los archivos se mantienen confidenciales. Los nombres de los agentes transferidos, protegidos o encubiertos por superiores aún no se han hecho públicos. Existen capas de opacidad que resisten al paso del tiempo, la presión política y la fuerza de los hechos. En el siguiente capítulo, la atención se centra en una dimensión que permanece abierta: el papel de la prensa, los denunciantes y quienes desafiaron al sistema desde dentro. Porque, aunque la estructura intenta protegerse, siempre hay quienes deciden alzar la voz, incluso si hacerlo conlleva riesgo, soledad y represalias. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y qué pueden revelar aún quienes han presenciado los entresijos del poder?